Bienvenidos, vamos a aprender el día de hoy fórmulas matriciales. Las fórmulas matriciales son ese tipo de fórmulas que nos permiten trabajar con matrices de datos. Y para entender todo esto en Microsoft Excel vamos a simplemente ver algunos conceptos previos, como por ejemplo el hecho de qué es una matriz. En nuestra clase de Excel el día de hoy, entonces tenemos que aprender antes de ejecutar una fórmula matricial, entender qué es una matriz. Cuando escuchemos el término matriz en Excel y también en otro tipo de programas o herramientas, vamos a asociar el término matriz con un array bidimensional. Pero antes de entrar de frente al tema de lo que es un array bidimensional, que es sinónimo de una matriz, tenemos que entender que es un array unidimensional. De hecho, simplemente un array. Un array entendemos que es un conjunto de datos que pertenecen al mismo tipo. Teniendo en cuenta que en Microsoft Excel para esto vamos a usar un archivo el cual se llama fórmulas matriciales, también con este PPT, en donde vamos a, por ejemplo, antes de ejecutar todo esto, vamos a crear una hoja aquí en Excel. Simplemente creamos esa hoja. Y ahora lo que necesitamos hacer en sí es simplemente colocar los días. En mi caso voy a colocar los días, pues simplemente lunes hasta domingo. Puedes colocarlo de esta manera, de lunes a domingo. Ahora, profesor, ¿qué tiene que ver todo esto con las fórmulas matriciales, que es el tema del día de hoy? Bueno, es que un array, en este caso, bidimensional es una matriz. En este caso también decimos que es una fórmula matricial que podemos ejecutar en Excel. Para entender que es una fórmula matricial, viene de array bidimensional. Pero antes de llegar al tema de array bidimensional, aprendemos lo que es el array unidimensional. Según lo que vemos acá en el PPT, el array unidimensional es un conjunto de datos que pertenecen al mismo tipo. Puede ser un conjunto de números simplemente que están agrupados o que son parte de uno. En este caso tenemos los días de la semana. Los días de la semana son parte de un grupo, días de la semana como tal. Por lo tanto, días de la semana viene a ser llamado en sí un array unidimensional. ¿Qué es un array unidimensional? Es un conjunto de datos que pertenecen a un mismo tipo o clase y que puede ser representado aquí en Excel tanto en una columna o en una fila. Al decir ese o, quiere decir entonces que podemos colocar en este rango de la celda B2 hasta B8 los días de la semana, pero es correcto también colocarlo de esta manera. Puedo ponerlo de lado. ¿Qué significa eso? Significa que estoy simplemente colocando datos que pertenecen al mismo tipo, pero en este caso de una manera, bueno, en una fila. Tanto en una fila o tanto de esta manera, tanto en una fila o tanto en una columna puede ser representado un conjunto de datos. ¿Para qué sirven las fórmulas matriciales en Excel? En algún momento, con una fórmula o una función que nosotros usemos en Excel no va a ser suficiente. Por eso vamos a ver algunos casos acá. Antes de ir ahora sí al tema de los ejercicios, entendamos ahora qué es un array bidimensional. Si hace que un array unidimensional, el cual es un conjunto de datos que pertenecen a un grupo o clase o mismo tipo, por lo tanto, un array bidimensional que va en dos dimensiones significa que es un conjunto de datos, pero que obviamente están agrupados o que forma parte de dos arrays. O sea, un array bidimensional se compone de dos arrays. Y puede haber un array bidimensional que se componga de dos arrays. ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso lo tenemos en este ejemplo. El array sería nombre completo y tu array nombre completo, que es un conjunto de datos, se compone de otros arrays, el cual es nombres y apellidos. Pero profesor, hay personas que no se llaman o que no tienen dos nombres, tienen un nombre. No hay problema, eso vendría a ser un array llamado nombres. Y ahí puede estar dos valores, o sea, dos nombres, o puede estar un nombre. Pero es un array. Si hablamos de nombres específicamente, nos estamos refiriendo a uno, dos o puede tener más nombres, pero son nombres. Por otra parte, tenemos el grupo llamado array apellidos, que es un conjunto de datos que pertenecen a los apellidos y que los componentes del apellido, en este caso, es apellido paterno y materno. Por lo tanto, si nos damos cuenta, aquí la forma de representar los nombres completos de una persona es en una tabla. Según lo que vemos ahí, a primera vista es una tabla. Realmente
podemos decir entonces que una matriz es una tabla, y eso es un tip o una pregunta técnica que puede suceder en una entrevista, y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en Excel colocamos asignar, o que es en sí el primer igual, y colocamos la función buscar v. Esta función tiene algunos parámetros: valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y rango. ¿Por qué dice matriz tabla aquí en Excel? De hecho, esto no salía en Excel 2016. En Excel 2019 para adelante ya sale el término matriz-tabla. ¿Por qué sale matriz o tabla? Porque es un conjunto de datos que es parte de dos arrays, y que la forma de cómo representar esos datos de forma visual es en una tabla. Quiere decir que una matriz es una tabla. Una forma de representar una matriz es en una tabla, pero una matriz es más que una tabla. Ese es el mensaje de la clase del día de hoy. Si queremos agrupar o clasificar, en este caso los datos, lo queremos agrupar, básicamente, si nos estamos refiriendo al término llamado matriz, entender que una de las formas de cómo poder representar visualmente es a través de una tabla. Por eso que aquí sale matriz-tabla. Esa es la razón. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con fórmulas matriciales? Es que para problemas complejos en Excel va a ser necesario aplicar este tipo de fórmulas. ¿Y cómo es eso? Vamos a los problemas. En la parte de acá tenemos algunos ejercicios, ¿verdad? Bueno, acá dice las fórmulas matriciales, nos dice que este concepto de array unidimensional y bidimensional, bueno, viene más que todo del ámbito de la programación, y también nos dice que básicamente es un conjunto de datos que conforman parte de un array. Vamos a borrar eso, y ahora sí, vamos a lo que es array, acá lo que es ejercicio número 1. Ok, acá tenemos lo siguiente. Nuestro problema consiste en tenemos un conjunto de nombres y tenemos un conjunto de edades. Ahora, si queremos obtener, por ejemplo, dice mostrar o muestra la edad máxima cuyo nombre sea el valor de Graciela, lo podemos hacer. ¿Cómo? Simplemente podemos ejecutar acá una función llamado, lo vamos a colocar en este lado, max.siConjunto. Ahora es muy fácil y muy sencillo resolver este tipo de problemas, porque ya existe una función especialmente dedicada para esto. Bueno, en Excel 2016 no existía esta forma, y aún así puede que haya casos específicos o problemas muy específicos en el que una función pues no va a dar solución a ese problema. ¿Qué es lo que hace la función max.siConjunto? Te devuelve el mayor valor de un rango en base a una condición. Eso es lo que hace la función max.siConjunto. Pero antes, cuando no existía la función max.siConjunto, la única forma de poder obtener esto era a través de una fórmula matricial. La vamos a hacer. En la parte de acá simplemente voy a colocar la función max, seleccionamos el rango y se entiende que acá va a arrojar el valor máximo de la edad. Nos da 90. Ahora, hay un problema, porque si bien es cierto estamos obteniendo la mayor edad, pero no estamos colocándole un criterio o una condición, el cual es Graciela. Entonces, como en esa época pues no había lo que era la función max.siConjunto, la única forma era a través de una fórmula matricial. Abajo vemos incluso la fórmula, cómo está compuesta, entre una llave abierta y cierra una llave al final. ¿Cómo establecemos una condición acá? De la siguiente forma. Recordamos el uso de la función si. Acá más o menos lo voy a hacer. Colocamos asignar, colocamos función si. Y para los que no sepamos lo que es la función si más que todo lo que hace es permitir una comparación de dos datos, y si dicha comparación es correcta, pues simplemente se ejecuta un valor verdadero. Si no se cumple, va a ejecutarse un valor si falso. Si esto lo aterrizamos a la vida real, simplemente si estamos afuera de nuestra casa y queremos ingresar, la única forma sería con la llave, siempre y cuando la puerta esté cerrada, ¿verdad? Ok, entonces si no tenemos la llave no podemos ingresar, pero si la tenemos, ingresamos. De eso se trata.
La función sí tiene 3 parámetros. Prueba lógica, donde hace la comparación de 2 datos. Y luego valor si verdadero y valor si falso. Entonces acá nuestra idea sería de solución simplemente si el rango de acá, llamado nombres, llega a ser igual uno de los valores a lo que es Graciela, coma o punto y coma dependiendo, lo que voy a hacer es ejecutar otra función, el cual es la función max. Colocamos la función max, seleccionamos este rango y se entiende que debería de devolvernos pues el valor mayor, pero en base a la condición cuyo dato o cuyo valor sea Graciela. Esto va a funcionar siempre en cuando activemos la fórmula matricial para evitar este tipo de problemas. Profesor, no entiendo todavía lo que es las fórmulas matriciales. Es como decir, si a ti te dicen, anda a comprar, por ejemplo, un bolso o una cartera y quieres comparar, pues, qué casera te ha dado el menor precio y con una buena calidad, básicamente vas a tener que recorrer ese mercado o supermercado, lo que sea, y después de obtener varios datos vas a ir guardándolos y el que te conviene, después vas a regresar y vas a realizar dicha compra. Prácticamente eso es lo que hace una fórmula matricial. Simplemente almacena en memoria algunos datos en base a una comparación, se puede establecer y después simplemente la devuelve. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo acá en sí es del nombre cuyo valor sea Graciela, voy a guardar algo. ¿Pero qué? Vamos a guardar lo que es, en este caso, la edad. Así que aquí me voy a corregir para que tenga sentido lo que estamos haciendo. Voy a guardar la edad en memoria y luego cierro paréntesis. Y de la edad, ¿qué edad va a guardar? Según lo que vemos acá, acá no dice Graciela. Graciela dice acá, dice Graciela, edad 30. Ok, este 30 lo almacena en memoria. Esta otra edad, que es 90, también lo almacena en memoria, que le pertenece a Graciela. Y este 11 también lo almacena en memoria. Prácticamente es como si hubiese ido a comprar y la casera que le da el mayor valor, en este caso la mayor edad, pues lo almacena en memoria. Entonces tenemos acá 30, 90 y 11. Esos 3 valores lo almacenamos en memoria. Y para que esto sea de esta manera, simplemente acá voy a colocar lo que es Control más Shift más Enter. Y eso lo que hace es habilitar la fórmula matricial. Pero me ha salido falso, claro. Es porque obviamente almacena esos valores, pero no sabe qué hacer con esos valores. Entonces, para que tenga sentido, acá voy a colocar la función max y luego simplemente cierro paréntesis, control shift más enter. Y me sale 90. Profesor, ¿qué pasaría si acá le pongo, no sé, contar? Me tendría que salir 3, ¿verdad? Acá según vemos 1, 2, 3 y 4. Me corrijo, ha salido 4 porque son 4 veces que ha encontrado la edad de Graciela. Este 30, 1, 2, este 78 también, 3 y este 11 también es 4. Ahora, ¿qué pasaría si este valor de Graciela le pongo Gracielas con S al final? Ya no es lo mismo decir Graciela que Gracielas. Por lo tanto, aquí el recuento sería 3. Vamos a darle Enter y nos da el valor de 3. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que hace es almacenar en memoria algunos datos. No es lo mismo que usáramos, por ejemplo, una función. Una función lo que hace es trabajar de manera unidimensional, tanto en filas o tanto en columnas. Si acá colocamos una función, prácticamente al ejecutar un autorrelleno, lo que hago es obtener una respuesta en base a valores que están colocados de forma unidimensional, o sea, en una columna o tanto en una fila. Pero la fórmula matricial no hace eso. La fórmula matricial lo que hace es trabaja de forma bidimensional. No se basa solamente en una columna, la cual es edad, sino también en la columna nombres. Por lo tanto, vamos a repasar nuestra fórmula, que consiste en lo siguiente. Primero, de todas las de los nombres que están acá, el cual se llama el rango nombres, quiero que compares con el valor llamado Graciela. Si dicha comparación es correcta, entonces el valor de la edad, que es la otra columna llamado edad, que está acá, vas a guardar esos valores en memoria. ¿Qué valores vamos a guardar? Graciela 30, 30 en memoria lo guardamos. 90, 78 y también el número 11. ¿Cuántos valores estamos guardando? 4. ¿Qué valores son? 30, 90, 78, 11. ¿Cuál es el valor mayor? Si acá le aplicamos una función max, pues de estos valores obtiene el valor mayor,
¿Cuál es el valor mayor de 30, 90, 78, 11? Bueno, es 90. El valor menor, pues es 11. Profesor, esto de acá me sirve solamente para obtener el valor mayor y menor. Dependiendo del problema, puedes obtener un valor específico y ya valiéndote de otras funciones. Acá lo que más interesa es que estás manipulando valores de forma matricial y no de forma unidimensional, como ya lo haces a través de las funciones básicas o intermedias en Excel. Esto de acá no es el uso de una función, es aprender a hacer una fórmula que compone o que se compone de otras funciones. Entonces simplemente colocamos Control más Shift más Enter y por esa razón nos devuelve 90. Si acá le cambiamos simplemente la función de max a min, colocamos Control Shift más Enter, se entiende que va a devolver 30, que es el valor, en este caso debería ser el valor menor. A ver, vamos a ver, claro, es valor menor porque obviamente ahí yo le puse Gracielas. Vamos a regresarle a Graciela nada más y ahí nos regresa a 11. Ahora, profesor, acá en la comparación tiene que ser exacto. Sí, tiene que ser exacto, porque si acá por A o B, por ejemplo, le ponemos también un espacio, pues no la va a tomar en cuenta. Así que tiene que ser acá sí exacto. Vamos al ejercicio número 2. Dice, aplique un max.min con una condición. Ahora, es verdad que estos, según lo que estamos viendo acá acá incluso está el ejercicio, en el ejercicio número 2, podemos hacerlo con la función, como ya hemos visto, max.si conjunto. O sea, podemos hacerlo con esto. Max.si conjunto, acá me pide, por ejemplo, en base a lo que es la zona, va a obtener la mayor cantidad de clientes. Pues también se puede hacer. Acá sería el rango máximo, el cual sería clientes. Luego colocamos una coma, rango criterio, simplemente sería en base a la zona. Seleccionamos el rango llamado zona, coma y el criterio. ¿Cuál es la condición? Que el valor sea, en este caso entre comillas, por ejemplo, le pongo norte. Y sí, de esa manera también me va a salir. Acá me sale 110. Sí, nos va a funcionar porque obviamente no estamos usando una fórmula matricial, sino una función que ya se ha habilitado para Excel. Y bueno, que ya tiene también sus años. Pero vamos a hacerlo acá con una fórmula matricial. Colocamos simplemente asignar. Luego tenemos que colocar el uso de la función si. Le decimos, de todo el rango de acá, el cual es zona, podemos hacer lo siguiente. Ahora, puede que haya una ventaja hacerlo de forma matricial y usando la función que existe, max.si conjunto. Claro, porque prácticamente lo estás haciendo desde cero. Así que siempre hay ventajas. Colocamos entonces prueba lógica, sería ese valor, comparamos con operador de igualdad, igual, y acá le colocamos simplemente el valor, cuyo valor en este caso sea entre comillas norte. Ponemos norte. Y acá colocamos una coma y en el valor si verdadero, pues simplemente le entregamos lo que son los clientes. Y nada más. Ahora, para que esto tenga sentido, pues nos dice acá que va a obtener el valor mayor cantidad de clientes, así que ahí también colocamos max, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y control más shift más enter. Y a pesar que hay una advertencia y le damos en sí y ya está, tenemos el mismo valor. Así que no interesa en sí prácticamente lo que es la herramienta, lo que es el concepto teórico va a funcionar, o sea, va a ejecutarse. Nos va a dar como respuesta la misma sin importar el tipo de herramientas que estemos usando acá. Mediante una fórmula matricial sale 110. Mediante una función llamada max.si conjunto también sale 110. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Acá también podemos sumar. Es verdad que existe la función sumar.si. Una función, esa función, claro. La función sumar.si en realidad lo que hace es eso. Trabajar de forma tal que simplemente va a recoger un rango, va a establecer un criterio, una condición y va a devolver un resultado. Eso es en sí lo que está haciendo ahí. Entonces vamos a borrar esta fórmula y acá también sería lo mismo.
Sumar aquellas ventas que pertenezcan a Alex, tal. Tendría que salir en sí el resultado. Y acá también contar aquellas ventas que realizó Alex. Simplemente un contar con la función sí y lo mismo que es mediante una fórmula matricial, algo que ya hemos ejecutado. Y acá también tenemos bueno, más ejercicios. Ahora, si queremos practicar y obtener acceso a estos archivos, simplemente están invitados a formar parte del grupo de WhatsApp para obtener todo lo que son los materiales de Excel. Hay un manual de Excel, el cual tiene todo lo que es esto de acá. Vamos a abrir un momento. Tiene todo lo que es, bueno, ejercicios, parte teórica, simplemente para apoyarnos. Ok, vamos a ver. Esta de acá también la podemos hacer. Obtener el valor máximo del IVA, obtener la retención máxima en base a la condición de que la institución sea EMAPE, sea Transvía, sea NATRUC, SA, como dice ahí. También el valor mínimo, la cantidad y la suma. ¿Cómo hago lo que es la cantidad? Ya lo hemos hecho, vamos a hacer de frente la suma. Hacemos simplemente este de acá. ¿Cómo sería? Simplemente la función sí, prueba lógica, la condición es que sea de la institución tal. Entonces seleccionamos el rango institución como tal, lo comparamos, colocamos igual. Ahora, acá me valgo de la referencia, doy un clic a B42, y devuelvo el valor verdadero, el cual me pide aquí el IVA. Entonces será esto de acá. Tiene, de hecho, un nombre ya. Ok, cerramos paréntesis y adelante. Me falta algo que tengo que corregir acá. Sí, porque esto de acá en realidad no es así. Ajá, no es así. Entonces vamos a colocar acá max. Ah, no, perdón, acá es una suma. Suma, abrimos paréntesis, colocamos ahí tal. Control C más Enter y listo. Entonces, ahí nos ha funcionado. Esto de acá lo vamos a tener que borrar. Claro, ahorita vamos a borrarlo de nuevo. Creo que habíamos hecho la referencia ahí distinto. Igual, colocamos ahí. Entonces suma, abrimos paréntesis, colocamos sí, abrimos paréntesis, la prueba lógica. La prueba lógica aquí sería que la institución tiene un nombre, institución sea igual a lo que está al costado. Luego colocamos una coma y le damos el valor como respuesta verdadero, IVA, cerramos paréntesis una vez más, control shift más enter y ya obtenemos ahí el valor de la suma. En base a esto, ¿podemos ejecutar un autorrelleno? Sí, podemos ejecutar un autorrelleno. Es prácticamente un sumar.sí. Sí, es lo mismo. Podemos hacer lo mismo para retención y lo demás. Ahora, profesor, entonces, si ya existen funciones que permiten resolver ese problema, ¿por qué complicarme la vida en aprender fórmulas matriciales? Veamos un caso que obviamente es más complejo de lo que ya hemos visto. En este caso nos habla de lo siguiente. Se averiguará la menor cantidad vendidas de perros omitiendo los valores 0 y dice haga clic tal. Bueno, ¿qué consiste este ejercicio? Para entender, acá nos dice queremos obtener la menor cantidad vendida. Fácil, simplemente un min con la función sí en matricial. Menor cantidad vendida de perros por alemanes. También en este caso vendrían a ser dos condiciones. Entonces vamos a desarrollar una por una y ahí terminamos lo que es el tema llamado fórmulas matriciales. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, por si acaso, vamos a verificar si cada columna, en este caso también tiene, o rango, tiene un nombre. Bueno, acá no tiene, vamos a seleccionar este, le pongo país, sin tilde. Esto de acá también alzada. Sí, un nombre así nada más. Acá le ponemos un peso en el nombre. Esto de acá también sería cantidad. Ok, entonces acá hacemos lo siguiente. Según lo que hemos aprendido, colocamos asignar función, acá queremos menor cantidad vendida, función min.
Colocamos min, colocamos la función si. Acá comparamos si menor cantidad vendida, me estoy confundiendo, simplemente la función min nada más. Entonces colocamos rango de cantidad y listo. ¿Verdad? Ahí está min, la menor cantidad vendida es 0. Bueno, no hay problema. Mayor cantidad vendida de perros por alemanes. Son dos condiciones acá. Entonces acá colocamos lo siguiente. Primero, función max. De ahí es la función min, que ya sabemos, función si, perdón. Y de ahí colocamos lo siguiente. La primera condición es que sean perros vendidos por alemanes. Bueno, acá según vemos todos los datos corresponden a perros, así que no vamos a hacer una comparación de tipo de animal, pero sí la de país, el cual es alemanes, o Alemania digo. Acá entonces seleccionamos el rango, país, y sí, bueno, tiene una condición nada más. Entonces entre comillas colocamos Alemania. ¿Por qué entre comillas? Porque obviamente es un carácter, Alemania. Coma, y luego devolvemos el valor. En el valor si verdadero vamos a devolver lo que viene a ser cantidad. Entonces acá simplemente colocamos cantidad. Pero profesor, esto de acá ya lo vimos. Y de hecho es mediante Control Shift más Enter. Sí, ya hemos visto esto. Lo interesante ahora sí por fin está acá. Menor cantidad vendida de perros por alemanes. Para entender esto, son dos condiciones ahora sí. Que sean de Alemania y que cuya alzada sea, dice, mayor a 70. O sea, me indica que esto de acá debe de ser mayor a 70. Y que también sea de Alemania. Son dos condiciones. Alzada mayor a 70 y de país de Alemania. Ok, ¿cómo lo hacemos acá? Vamos a ejecutar la función si. Colocamos la condición primero que sea del país. Seleccionamos el país. Colocamos igual Alemania. Hasta ahí, que es lo mismo. Pero acá, ¿cómo le anidamos la otra condición? Bueno, para eso, acá tenemos nuestro valor si verdadero. En este valor si verdadero, lo que hacemos es colocar otro si. O sea, es un si anidado. Sí, tiene ese comportamiento de ser un si anidado. La diferencia es que este otro si lo ponemos en el valor si verdadero. ¿Y acá qué le vamos a decir? Le vamos a decir que vamos a seleccionar ahora de la alzada cuyo valor sea mayor a 70. Le ponemos signo mayor a 70. Y después de esto cerramos paréntesis y adelante anteponemos el valor de, bueno, la función digo llamado min. Colocamos min y abajo terminamos y Control Shift más Enter. Y acá tenemos que corregir algo. Ya que esto de acá, de mayor a 70, pues según ahí no funciona porque me falta algo. Colocamos una coma en valor si verdadero y tenemos que devolver al final lo que era la cantidad. Ahora sí, Control Shift más Enter. Enter de nuevo y ahí tenemos 10. ¿Qué es lo que ha hecho? Simplemente ha obtenido primero de los según cada fila o según cada registro que el valor sea Alemania. Este de que es Alemania, se entiende que este valor lo almacena en memoria, ese 9. Luego acá hay otro Alemania, este 12 lo almacena en memoria. Pero siempre en cuando sea, dice, mayor a 70. Entonces, como hay un caso ahí, primero vamos a guardar todo lo que son de Alemania. 9, según lo que vemos acá, vamos a ponerle en color. Guarda este valor, 9, guardamos este valor de acá también. Y guarda este valor. Y también almacena o guarda en memoria este valor. Prácticamente eso es lo que guarda al inicio. ¿Dónde? Colocamos el primer sí. El primer sí que hemos puesto hasta acá, lo que hace o permite ejecutar es todo lo que está seleccionado de amarillo. O sea, almacena en memoria el 9, el 12, el 8 y el 10. Eso es lo que guarda en memoria. ¿Dónde? Hasta el primer sí. Cuando coloquemos o pongamos ahí el otro sí, que es mayor a 70, lo que hace es lo siguiente. Ok, de este grupo que ya has guardado en memoria, ahora quiero aplicar otro filtro. Es algo así como cuando alguien va a hacer su grupo de
de partido o de vóley, bueno, van a jugar. Entonces dice, quiero primero seleccionar aquellos que tengan experiencia. Entonces, en un grupo colocamos tanto hombres y mujeres que tengan experiencia jugando vóley para hacer un nuevo equipo. Ok, y de ahí, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos otro filtro indicando aquellos que tengan una buena condición física. Ah, ya, entonces sería otro filtro de un filtro ya ejecutado. Sí, eso prácticamente es lo que está haciendo. Primero guardamos en memoria aquellos que sean del país de Alemania y aplicamos otro filtro de esta lista de datos que ya tenemos guardado una vez más en memoria, el cual corresponde a cuya alzada sea mayor a 70. Por lo tanto, este 65 no lo va a guardar, no va a guardar este 9 en referencia. Acá es 70, 70 no es mayor a 70, por lo tanto este 12 no lo almacena en memoria. Este 67 tampoco. El único valor que almacena en memoria, según lo que vemos acá, es este 10, porque este 10 tiene la alzada 71 y es del país de Alemania. Entonces podemos ejecutar Control Machine más Enter y ya está. Ahora, ¿qué hacer para verificar si eso efectivamente es así? Bueno, basta con ponerle acá 71. Si le pongo 71, este 8 lo tiene que guardar en memoria. Sí, porque es de Alemania y también es del valor 71, que es mayor a 70, la alzada. Por lo tanto, este 8 incluso es menor que este 10. Así que al final, el valor que va a devolver acá sería 8. Entonces colocamos un Enter y ahí tenemos el 8. Muy bien, entonces eso es todo en cuanto al tema del día de hoy. Es fórmulas matriciales. Están invitados, bueno, a lo que es formar parte del grupo de WhatsApp, que en sí el enlace está en el perfil, ¿sí? En el perfil de TikTok o también en la caja de comentarios, simplemente para que puedan formar parte ahí de una comunidad para lo que es aprender o practicar lo que es programación y también lo que es Microsoft Excel. Recuerden que hay acceso a lo que son todos estos materiales que, bueno, en algunos años he simplemente coleccionado para poder practicar. Vamos a mostrar un momento lo que es la guía y con eso ya terminamos. Esta guía de acá simplemente es de Excel simplemente básico hasta lo que es Excel intermedio y tiene un poco de avanzado. Ya porque en sí con tantas actualizaciones simplemente lo que sirve es para poder imprimirlo, poder repasar, colocar ahí la fórmula de una función o de un problema y de esa manera continuar. Ok, eso es todo. Muchas gracias por haber visto el video.